Hablemos sobre la ira. Generalmente entendemos a esta emoción como algo negativo, como algo malo, una reacción mala por parte del ser humano. Pero el día de hoy en Diario de una Guerrera estaremos viendo de que Dios nos dio la ira como una emoción que también puede traer un resultado constructivo y positivo. Hola, ¿qué tal? Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy estaremos tocando el tema de la verdad sobre la ira. Vamos a comenzar definiendo cómo lo dice el diccionario, cómo define el diccionario la palabra ira. Es el sentimiento de enfado muy grande y violento. Con esto me baso a lo que dije al principio. Generalmente las personas tienen conocimiento de que la ira es algo malo y generalmente muchas personas lo asocian con el pecado. Es decir, que muchos piensan que cuando dicen que alguien tiene ira dentro de su corazón es porque está cometiendo pecado. Pero el día de hoy vamos a negar eso, porque en realidad la ira no es pecado. Es simplemente una emoción que Dios puso dentro de nosotros. Y veremos también de que dentro de la Biblia se manifiesta de que Dios también siente ira. Vamos a ver que también dentro del Antiguo Testamento se mencionan 365 referencias a la ira de Dios. Es por eso que es necesario conocer ¿a qué se refiere la ira de Dios? Debemos entender la ira de Dios como su respuesta justa al pecado y a la rebelión del ser humano. En primer lugar, veremos a Jesús y la ira. Vamos al Nuevo Testamento, donde vamos a conocer ciertas palabras de origen griego que hacen referencia al enojo y a la ira. En primer lugar, tenemos la palabra timos, que significa explosión repentina o conmoción turbulenta. Otra palabra, en segundo lugar, es orge, que es una actitud duradera de deseo de venganza, que como ya lo aprendimos en el capítulo anterior, va reflejado o asociado al resentimiento, al deseo de vengarse. Y tenemos la última palabra, que es aganactesis, que significa indignación, que podría ser un sinónimo de la palabra ira. Veamos un ejemplo de Jesús teniendo esta emoción de la ira, y es cuando se acuerdan que él fue al templo y qué había pasado. Es que muchas personas habían convertido el templo en un lugar, en un mercado, por así decirlo. En ese momento Jesús sintió ira, pero vamos a ver lo que él sintió esa ira con el sinónimo que les acabo de mencionar, que es indignación. Jesús sintió indignación al ver que habían construido un mercado o habían hecho del templo de Dios un mercado. Vemos que esa fue una indignación positiva, ya que las personas que estaban haciendo esas cosas estaban haciendo cosas malas contra Dios, estaban ofendiendo al nombre de Dios al hacer eso en el lugar sagrado donde uno iba a aprender más de Dios, a conectarse con Dios y los demás creyentes. Esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 21, versículo 12. Veamos otro ejemplo en el que Jesús sintió indignación, y esto lo podemos encontrar en Marcos capítulo 10, versículo 14. Y fue en el momento justo cuando se acuerdan que Jesús estaba predicando y habían personas que se acercaban con sus niños para que Jesús los bendijera. Pero ¿qué pasó? Los discípulos estaban evitando este hecho, querían que las personas se vayan y no molestaran a Jesús. Y vemos en este momento que Jesús sintió bastante indignación por parte de los discípulos. Entonces, la ira no es mala, es parte de una emoción. Pero recuerden, como les dije al principio, Dios nos ayuda a poder usar esta emoción a algo positivo, hacia algo positivo. Y vemos en la persona de Jesús esto. ¿Por qué? En el momento en el que habló con esos mercaderes explicándoles por qué habían hecho esto, Jesús estaba haciendo algo positivo. También al momento de explicarle a los discípulos que los niños también podían ir al reino de los cielos, también estaba usando esta emoción
que muchos piensan que es negativa, pero lo estaba haciendo para enseñar a sus discípulos. Nosotros como jóvenes también deberíamos seguir el ejemplo de Cristo, usar esa indignación porque es la verdadera manera en la que podemos usar la ira de manera positiva. Así que vamos a seguir aprendiendo más acerca de esta emoción. Ahora, ya tenemos en claro que hay una ira buena y una ira mala. La ira mala, para poderla entenderlo mejor, es que se expresa en palabras y acciones explosivas. ¿Cuántas veces como jóvenes no nos hemos dejado llevar por ciertas circunstancias y hemos explotado en ira, hemos dicho palabras ofensivas a aquellas personas que nos rodean, incluso hemos tomado actitudes horribles? Pues sí, es algo muy usual en nuestra etapa, ¿verdad? Comportarnos de esa manera. Pero no debería ser así, ¿verdad, jóvenes? Sino seguir la ira buena. ¿Qué es la ira buena? A diferencia de la expresión de palabras y acciones explosivas por parte de la ira mala va acompañada del resentimiento, como ya les decía, que nos lleva hacia la venganza, hacer algo malo. Pero la ira buena va acompañada de la indignación, que ya les había dicho que es algo bueno, sentirse mal por algo que parece injusto o que es injusto y hacer algo al respecto. Esta indignación nos motiva hacia una acción positiva y constructiva. Es algo que nosotros debemos seguir y eso es algo evidenciado en muchos casos en nuestra vida. Hay muchas personas que incluso no siendo cristianas sienten indignación y hacen cosas buenas. Por ejemplo, en la enfermería, yo estudio enfermería, siempre nos mencionan a la pionera de la enfermería, que es Florence Nightingale, que ella en un momento se sintió indignada por la mala salubridad, por las malas atenciones sanitarias que le estaban brindando a los soldados británicos en la guerra de Crimea. Ella vio todo eso y se sintió muy mal, incluso en ese momento es cuando comienza la enfermería. Vemos que personas que aún no son creyentes hacen algo bueno hacia la indignación, pero nosotros como creyentes muchas veces no tomamos esas acciones. Nosotros deberíamos ser los primeros en reaccionar de manera positiva ante la injusticia en este mundo. Entonces, Dios nos dio esta emoción para poder protestar contra el mal. Nosotros debemos luchar contra el mal. Recuerden que Satanás ha llenado este mundo de mal, de inmoralidad, de cosas malas. Y estas personas que viven en el mundo sufren a consecuencia de eso. Nosotros debemos ser aquellas personas que lleven la luz hacia esas personas, presentándoles el Evangelio, ayudándoles. Pero muchas veces no tomamos esas actitudes. ¿Cómo reaccionamos frente a la ira? Veamos a Moisés. En un momento mostró su indignación cuando, ¿se acuerdan que él estaba hablando con Dios? Dios le entregó los 10 mandamientos, pero cuando él bajó del monte, vio al pueblo y habían construido un becerro de oro. Estaban adorando a algo que era tangible, algo que podían tocar. No se conformaban con alabar a Dios, querían ver algo presente. Esto llenó de indignación a Moisés y fue tanto su enojo en ese momento, claro, un enojo justo, que rompió las tablas. Él ya estaba muy molesto con el pueblo, pero veamos algo muy triste, y es que si nosotros no controlamos bien nuestras actitudes cuando estamos llenos de ira o de enojo, podemos llegar a tomar actitudes que tienen consecuencias graves. En este caso, años después, ¿se acuerdan que el pueblo tenía sed? Dios le había dicho a Moisés que le hablara a la roca, pero él tocó o golpeó 2 veces la roca. Claro, fluyó el agua, pero él no había obedecido la orden de Dios. Se dejó llevar por su enojo, por su ira, por lo que el pueblo estaba haciendo en ese momento. ¿Y cuál fue la consecuencia? Es que él ya no pudo entrar a la tierra prometida. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en cómo reaccionamos con esta emoción. Recuerden que es una emoción que se puede usar para el bien, pero generalmente nos dejamos llevar por muchas circunstancias y tomamos actitudes negativas. Ahora, jóvenes, llegó un momento muy importante dentro de este estudio, y es que me gustaría tomarme un tiempo con ustedes para reflexionar y para analizar nuestra vida. ¿Qué nos hace enojar como jóvenes? Como jóvenes a veces estamos muy sensibles ante cualquier cosa, en especial con nuestros padres o con nuestros hermanos, con nuestra familia.
Muchas veces nos enojamos por cosas muy simples y es por eso que debemos hacernos la pregunta, ¿qué nos hace enojar? Haz una lista de las cosas que te hacen enojar. Es muy importante que confrontemos cada una de esas cosas, que coloquemos o escribamos dentro de nuestra lista. Es muy importante saber qué cosas están atacando nuestra vida, porque si esta es una emoción que Satanás puede usar en tu contra, debes conocer a detalle qué cosas te están haciendo enojar, qué cosas te provocan, porque justamente esas cosas son las que Satanás va a usar en tu contra. Listo, una vez que hayamos hecho nuestra lista, ahora veamos cómo manejar la ira a la manera de Dios. Primero vayamos a las Escrituras, vayamos al Nuevo Testamento y ubiquémonos en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Y dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Lo que Dios nos dice en su palabra es muy claro y algo que podemos hacer frente a la ira es resolver justamente ese problema inmediatamente. Quizás podemos esperar un momento para que se nos calme esas emociones en ese momento, pero tratar de solucionar el conflicto que tengamos contra aquella persona en el mismo instante, ya que si nosotros le damos lugar a esta situación, dejamos que pasen los días, dentro de nuestro corazón va a formarse otras emociones que son negativas, como el resentimiento, el enojo, entre muchos más emociones negativas. Es por eso que es importante, jóvenes, que tomemos en cuenta este punto. Hay que resolverlo inmediatamente. En Efesios capítulo 4, versículos 29 al 32, nos menciona que debemos tener cuidado de que no salga alguna palabra insana de nuestra boca. Como les mencionaba al principio, cuando nosotros estamos llenos de ira, comenzamos a decir cosas que quizás no nos nacen del corazón, simplemente lo decimos porque en ese momento estamos muy enfadados, enojados y queremos decir cualquier cosa. Pero debemos tener mucho cuidado. En la Biblia justamente nos dice esto. Dios sabe que nosotros nos vamos a enojar porque así somos, pero Él nos dice que debemos tener mucho cuidado con lo que decimos, ya que muchas veces cuando nosotros explotamos de esta manera estamos entristeciendo al Espíritu Santo, ya que Él quiere obrar de manera positiva dentro de nosotros, quiere reflejar el carácter de Cristo en nosotros, pero muchas veces nosotros no le dejamos, no le damos el control de nuestra vida, simplemente lo ignoramos. Pero nosotros como jóvenes, como hijos de Dios, ya les he mencionado muchas veces, debemos darle el control al Espíritu para que dentro de nosotros Él obre y pueda hacer más cada día nuestro carácter a la imagen de Cristo. Ahora veamos otra historia en la que veremos dos tipos o dos formas en las que uno pueda expresar su ira, ya sea de manera asertiva o de manera agresiva. Para poder diferenciarla vamos a poder ver una historia muy bonita dentro de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Veamos ahora la historia de Nehemías. Él había sido enviado por Dios nuevamente a Jerusalén para poder reconstruir los muros. Él estaba reuniendo a los judíos para que nuevamente juntos reconstruyan los muros de Jerusalén. Ya había un grande progreso dentro de esto, cuando comenzó a haber unas manifestaciones, unos reclamos hacia Nehemías, y es que los judíos más pobres estaban un poco preocupados. ¿Por qué? Ellos tenían familias numerosas, muchos de ellos estaban quejándose con Nehemías porque no tenían el suficiente dinero para poder sobrevivir, para poder alimentar a su familia. Y esto debido a que muchos de ellos habían hipotecado sus tierras, habían pedido prestado dinero a los ricos y tenían que devolverlo. Y ustedes saben que muchas veces cuando no podían pagar sus deudas, tenían que entregar a sus familiares, en especial a sus hijos, como esclavos. Y muchos de ellos estaban preocupados. Cuando Nehemías escuchó todo esto por parte del pueblo, se sintió muy indignado. Él se enfureció, estaba con ira, como ya les había explicado, en ese sentido de indignación por parte de esas personas, por altos funcionarios, personas ricas, que estaban abusando de los pobres. Dentro de la ley mosaica se impedía que ellos hagan esto,
No podían esclavizar a sus propios compatriotas, por así decirlo. No podían hacer eso y aún así lo estaban haciendo. Entonces en ese momento Nehemías se hizo cargo de esta situación. Él hizo una reunión en la que habló con esos funcionarios y dijo: este es un trabajo de equipo. Necesitamos apoyarnos entre todos y no vamos a poder lograrlo si ustedes siguen abusando de estas personas. Devuélvanle sus tierras en este momento. Y así fue. Estas personas devolvieron a toda la población sus tierras. Incluso Nehemías les hizo jurar ante Dios de que no tenían que romper esta promesa que estaban haciendo. Él hizo algo al respecto. Él se sintió indignado, sí, pero no hizo algo negativo, como muchas veces pensamos, ¿verdad? O como muchas veces nosotros hacemos, sino él hizo algo muy bonito. Y vamos a aprender dentro de esta historia 9 principios que podemos aprender hacia cómo manejar, cómo usar la ira para algo positivo, un cambio, como lo hizo Nehemías. Pues en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que aceptar que nosotros estamos enojados, que tenemos ira. En este caso, Nehemías nunca negó sus sentimientos. Incluso en la Biblia, cuando ustedes leen Nehemías 5, él dice que se sentía enojado, estaba muy airoso por justamente esto, por la situación que estaba sucediendo. Nosotros como jóvenes tenemos que aceptar que estamos o que sentimos ira dentro de nosotros. En el momento en que la aceptamos, podemos hacer algo al respecto. En segundo lugar, debemos pensar antes de hablar. Veamos Nehemías capítulo 5, versículo 7. Y leamos la primera parte, en la que dice: entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. ¿Qué hizo Nehemías? Meditó, es decir, pensó antes de ir hacia esas personas a decirles todo lo que él pensaba en su corazón. Él primero lo pensó. Nosotros somos más fáciles de hablar antes de pensar, pero ¿qué debemos hacer para que la ira no controle nuestra vida? Para que no nos lleve al accionar de una manera negativa y explosiva, hay que pensar. ¿Cómo podemos hacer esto? Meditando también en las Escrituras. Veamos Santiago, capítulo 1, versículos 19 y 20. Y nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es muy claro lo que Dios nos dice en su palabra. Nos dice que debemos ser lentos para hablar y para irarnos. Debemos escuchar. Eso es algo que hizo Nehemías y nosotros debemos seguir su ejemplo. Hay que ser tardos para hablar. Sé que quizás nos va a costar muchas veces, pero en el momento en el que estés a punto de explotar y decir algo, tápate la boca y ya no digas nada. Porque realmente podemos dañar a otras personas con las palabras que decimos en ese momento. Y recuerden que a veces las palabras duelen más que las acciones. Y hay que tener mucho cuidado, jóvenes, con cómo nos dirigimos a las personas que más queremos, en especial a nuestros padres, a nuestros familiares, incluso a las personas que nos rodean. En tercer lugar, debemos confrontar y proponer una solución al problema. Eso es lo que hizo Nehemías, ¿verdad? Vio el problema que estaba ocurriendo en ese entonces y él decidió dar una solución a esto. Eso es algo que nosotros también debemos hacer. Cuando se presente ese momento, veamos cómo buscarle la solución. No seguir alargando el problema, sino buscar una solución y confrontarlo sobre todo. En cuarto lugar, entrégale tu temperamento al control del Espíritu Santo. Sé que muchas veces, como les digo, no tenemos esa iniciativa de darle el control al Espíritu Santo. Creemos que somos autosuficientes, que nosotros podemos controlarnos, pero vemos que en realidad no podemos hacerlo solos. Quizás, como les digo, la ira es algo que está invadiendo tu vida. Este mensaje personalmente me tocó a mí. Quizás muchos de nosotros somos fosforito, que nos prendemos muy rápido en el momento de cualquier circunstancia. Pero debemos darle el control al Espíritu Santo. Hay que decirle a Dios que moldee nuestro carácter y Él lo va a hacer. En quinto lugar, resistir a Satanás y a la ira.
Leamos Santiago capítulo 4, versículo 7. Nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo podemos resistir a Satanás? Es muy sencillo. Primero meditando en las Escrituras y luego orando. Créeme que Satanás odia que tú estés orando y leyendo tu Biblia, estudiando la palabra de Dios, tratando de ser cada día más como Cristo. Él evita a las personas que hacen eso, porque no le gusta ver eso, no es de agrado a sus ojos. Nosotros como jóvenes debemos resistir al diablo cada día, no es que solamente lo hagas una vez a la semana, es cada día. La lucha espiritual es constante, es diaria, y por eso nosotros como jóvenes que aman a Cristo, que quieren ser más como Él, debemos justamente tener cuidado con esto. Debemos resistir al diablo, así que jóvenes, les invito a que lean cada día su Biblia. Tómense un tiempo. Yo sé que a veces muchos de ustedes tienen la excusa del tiempo. Créanme que yo también lo tenía antes. Pero créanme que levantándonos un poquito más temprano o quizás durmiéndonos un poquito más tarde, podemos leer nuestra Biblia, estudiarla, es muy importante. Así como nos gusta comer diariamente algo delicioso a nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena, nuestro cuerpo está bien nutrido y podemos resistir a cualquier actividad del día. Imagínense cómo se siente nuestro cuerpo espiritual si no lo alimentamos. Por eso muchas veces caemos en tentación, en la ira, porque estamos débiles espiritualmente. Hay que alimentarnos más cada día, por eso tenemos nuestro cuaderno espiritual. Y mi pregunta es, ¿ya hiciste tu cuaderno espiritual el día de hoy? Espero que sí. En sexto lugar, elige perdonar. Es una parte que ya habíamos estado estudiando anteriormente y el perdón nos libera. Gracias a Dios nosotros podemos perdonar y ya les había hablado bastante sobre esto. Si Dios nos perdonó todos nuestros pecados, nosotros no somos nadie para poder negarle el perdón a una persona. Así que este paso es muy importante. Perdona a aquella persona que quizás te está haciendo sentir ira, enojo dentro de tu corazón. Como te digo, el perdonar te va a ayudar a ti, te va a beneficiar a ti, porque vas a dejar de lado esas emociones negativas y vas a reflejar los frutos del Espíritu Santo. Ahora en séptimo lugar es algo muy difícil esta parte y es aceptar la voluntad de Dios en estas circunstancias. Es algo que muchos de ustedes quizás no se lo esperaban, pero a veces cuando nosotros le decimos a Dios, y es algo que escuché en la prédica de mi pastor hace muchos domingos atrás, y es que cuando nosotros le pedimos a Dios que obre nuestro carácter, justamente quizás con la ira, Dios muchas veces nos va a ayudar a través de otras circunstancias, usándonos o poniéndonos a prueba a través de otras circunstancias. Y es que muchas veces no es como esperamos, ¿verdad? Que Dios trabaje en nuestro carácter. Esperamos otras formas, pero a veces Dios usa a diferentes personas para probar nuestro enojo, nuestra ira, nuestro carácter frente a esa situación. Es por eso que nosotros cada vez que se nos presente tratemos de evitarlo, veámoslo como que Dios nos está probando, veamos qué queremos hacer para agradar a Dios, qué piensa Dios acerca de cómo reacciona ante esta situación. Hay que pensar en ello y hay que aceptarlo, porque Dios sabe qué hacer en cada uno de nosotros y es un proceso, como les digo, en el que Dios obra en nuestras vidas. Para cada uno es diferente, no piensen que Dios obra en la vida de todos de una manera igual. No, no es así. Para cada uno es diferente. Es nuestro alfarero, nos está moldeando, porque Él quiere que seamos como Él, seamos santos, seamos como su Hijo perfecto. Así que ese proceso tarda mucho y muchas veces duele, muchas veces parece difícil, pero créanme que al final el resultado es excelente. En octavo lugar, confiesa. Sigamos estos pasos. En primer lugar, confiesa tu pecado a Dios. Confiésale que has sentido ira de la negativa, no de la positiva, pero que quieres hacer algo al respecto. Acepta su perdón. Y en segundo lugar, confiésale a aquella persona a la que quizás tú le hayas provocado ira o esa persona a ti, pero traten de solucionar y entablar una buena conversación, porque de esto nosotros buscamos la reconciliación, ya les había dicho, de que esté bien la relación entre esas dos personas. Y en tercer lugar, busca hacer algo al respecto, trata de solucionar todo esto. Recuerden que somos parte del cuerpo de Cristo, como les digo, y muchas veces estas tentaciones van a
rodear, van a girar en torno a nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Y eso es lo que quiere Satanás justamente, que nosotros no estemos bien en comunión con nuestros hermanos de nuestra iglesia, en el bombardeo de los jóvenes. No quiere que entre nosotros haya una comunión. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y seguir estos pasos justamente que estamos aprendiendo en la lección del día de hoy. Y en último lugar, noveno lugar, ora por sabiduría, pide sabiduría. Eso es algo muy interesante, ya que en la Biblia justamente hemos visto un caso, ¿verdad?, el de Salomón. Él pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido todo lo que él quisiera, pero él pidió sabiduría, y eso es algo que como nosotros cada día atravesamos por circunstancias y no sabemos cómo actuar, debemos pedirle sabiduría a Dios para poder manejar justamente esas circunstancias y hacer su voluntad a través de su palabra, lo que Él nos dice en su palabra. Tenemos que pedirle sabiduría para poder ayudar a otros también a manejar la ira. Sí, tú puedes ser aquella persona que has aprendido tanto acerca del manejo de la ira que puedes ayudar a tu hermano que está atravesando por la misma situación. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido 9 principios de cómo manejar la ira, cómo hacerla hacia algo positivo, cómo sentirnos nosotros de alguna manera tristes como aquellos personajes en la Biblia que sentían que había mucha injusticia y maldad y hacían algo al respecto. Nosotros también debemos hacer lo mismo como jóvenes. Pidamos al Espíritu Santo también que nos ayude a reconocer la diferencia entre la ira buena y la ira mala, porque muchas veces nos dejamos llevar por esa ira negativa que nos lleva a la perdición, que nos lleva a vivir emociones negativas en nuestra vida. Seamos jóvenes que busquen hacer lo bueno en este mundo lleno de maldad. Busquemos ser la diferencia entre muchos jóvenes que hoy en día andan perdidos. Seamos luz y presentémosle el Evangelio. Y pidámosle a Dios que nos ayude a manejar la ira y moldee nuestro carácter. Espero que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para sus vidas. Créanme que para mí bastante me ayudó este estudio para analizarme, para que Dios también moldee mi carácter. Y espero que a ti también. No se olviden hacer su lista y hagan algo al respecto sobre cómo manejar la ira. Nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.